¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Vamos a hablar un poquito del libro que tenemos ahí pendiente, que es el de producción y distribución comunista. Como ustedes saben, los acontecimientos que pasaron en enero, pues nos hicieron replantear muchas cosas que nos estamos replanteando. Y tengo preparado lo que es el capítulo primero del libro, donde nos habla acerca de los comités de trabajadores como base organizativa. La toma del aparato productivo social se realiza mediante la organización de los trabajadores en la fábrica y su síntesis, los consejos obreros. Por consiguiente, la investigación de los problemas de la producción y distribución comunista debe partir de esta base. Aquí lo que estamos observando es, recientemente, de hecho ayer me parece, estuve leyendo una carta que envió el Che Guevara. No sé si a Fidel, no sé si en su tiempo de ministro de Industrias, donde él estaba planteando esto, que decía, no podemos darle el poder a los obreros porque la producción disminuye, porque la producción va a ir en descenso. Y decía o cierra esa carta diciendo, ¿por qué no? O tendríamos que investigar por qué un grupo técnico o con mayor capacidad técnica, aunque sea menor, produce más. Y ahí cierra el escrito el Che Guevara. Esto que parece una idea, por llamarlo de alguna forma, interesante, los comités de trabajadores como base organizativa o conocido popularmente como los consejos obreros, tiene repercusiones interesantes. Por ejemplo, de un lado tienes lo que llamaríamos el centralismo, el partido, y del otro lado tienes los consejos obreros que directamente se van a asociar y van a controlar la producción y la distribución. Lo que plantea el libro es esto, los consejos obreros. Nosotros vamos a analizar si estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, que no necesariamente esa sería una forma de plantearlo, pero para nosotros en este momento sí nos resulta interesante que me voy a quitar los audífonos porque me estoy escuchando doble y creo que no ha sido, me molesta quizás un poquito. Bueno, ahora sí, estamos en lo que ellos llaman los consejos obreros. Y como experiencia es muy potente, muy poderosa. Sin embargo, tiene sus límites. El mismo Che Guevara lo criticó en su momento, pero no lo, digamos que dejó abierta la posibilidad. Ahora dicen en el capítulo primero, la explicación marxista de la dominación de la clase obrera. El capitalista es dueño de los medios de producción, el trabajador es dueño de su trabajo, y el capitalista es dueño de las condiciones en las que el trabajador tiene que trabajar. Como resultado, el trabajador está económicamente completamente privado de derechos, incluso si la democracia política alcanzara su máxima perfección. Y por lo tanto es completamente dependiente del capital. Mediante el derecho a disponer de los medios de producción, la clase poseedora también tiene el derecho a disponer de la fuerza de trabajo, es decir, domina a la clase obrera.
Esta es la explicación que ellos dan de la dominación de la clase obrera. No sé si cómo ellos la están viendo. A mí me surgen problemas dentro de lo primero, los consejos obreros y esta explicación marxista de la clase obrera en la que se limite a los medios de producción, a la toma de los medios de producción. A mí me parece que no es solamente el tomar los medios de producción o lo que la dominación no se explica solamente por el hecho de ser dueño de los medios de producción, que claro tiene que ver, claramente tiene que ver, pero no me parece que sea la única condición. Sin embargo, ellos así lo están planteando, lo están planteando como que es algo más simple. Y entonces luego terminan planteando la Asociación de Productores Libres Iguales, que esto sí es de Marx, esta parte sí es de Marx. El verdadero objetivo proletario solo puede ser este, que los trabajadores conquisten el derecho de disponer de los medios de producción, así como de los productos, y que de esta manera puedan así abolir realmente el trabajo asalariado. Solo entonces la clase obrera llega a ser libre. El poder de disponer colectivamente de la producción por parte de los productores libres es la base de la sociedad comunista. Aquí vemos, quizás son 3 incisos en el capítulo 1, es muy cortito el capítulo 1. De hecho, ahorita les voy a presentar el libro para que podamos ir observando cómo va el libro. Y solamente decir esto, ¿no? ¿Cómo lo están entendiendo ellos? ¿Cómo entienden esta parte? Y vemos que esto sí es de Marx, esto es del capítulo 1, me parece. Asociación de Productores Libres Iguales, que es una idea muy potente, sin embargo no está desarrollada por Marx. Solamente está enunciada ahí en un fragmento, en un párrafo. Yo creo que es parte de la sociedad o será parte de la sociedad futura. Sin embargo, ahora, hoy día, viendo lo que sucedió con la invasión a Venezuela, el secuestro de un presidente, esto es incluso muy complicado de plantear, porque puedes agarrar y crear y como muchos dicen, vamos a crear una comuna, una cooperativa, una autoorganización, sí, claro, puedes crear las que tú quieras. Sin embargo, si tienes al imperialismo que tiene una fuerza militar mayor que tú, pues, tarde o temprano te van a invadir, te van a bombardear y tu proyecto político va a terminar de manera violenta. Y ha pasado en la historia y sigue pasando en la historia. Entonces, ahí entramos en una contradicción muy fuerte, que es lo que estaba también viendo el Che Guevara, ¿no? Che Guevara sí lo veía, porque estaba con los acontecimientos, estaba siguiendo la lógica de los acontecimientos. Entonces nosotros podemos decir, vamos a las empresas, ustedes las van a dirigir, ok, que de entrada no estaría mal. No es un proyecto que suene mal, pero se nos está olvidando la mediación. 1, el Estado. 2, el imperialismo, que incluso domina sobre estados nacionales. Entonces, ahí es donde este discurso choca, a mi entender, con la realidad concreta, como decía Lenin, ¿no? Ahora vamos a ver qué más tenemos. Es el capítulo 1. El capítulo 2 nos habla de la revisión socialdemócrata, en el que ahorita les voy a ver, déjenme ver si les presento el libro. Mientras voy comentando algo, lo voy buscando el libro, lo debo tener por aquí. A ver, ya no encuentro mis libros, no sé dónde están. Acá están. Ok, aquí está. Se los voy presentando el libro y ahorita les comento. A ver. Pero vamos a comentar un poquito acerca de esto de la revisión socialdemócrata. Para los
internacionalistas holandeses, la socialdemocracia reformista elige el camino del sufragio universal a través de la democracia burguesa. Quiere conquistar este Estado burgués capitalista y someter así a las organizaciones del capital. Pero en realidad es el Estado con los socialdemócratas en el gobierno el que está sometido a las organizaciones del capital. Yo aquí estoy de acuerdo con lo que está planteando. Luego dice, la socialdemocracia radical bolchevique combate ferozmente esta política, exige la destrucción del Estado burgués en la revolución y la formación de un nuevo poder político por la organización política de la clase obrera, el Estado de la dictadura proletaria. Y lo critica, ambas posiciones las critica este libro, que este libro puede encadenarse como, bueno, lo que se conoce tradicionalmente como los leftcoms o los comunistas de izquierda, estos que a los que Lenin les dedicó el infantilismo, ¿no? El libro El infantilismo, la enfermedad infantil, perdón, del comunismo, el izquierdismo. Bueno, pues ellos ahorita critican ambas posiciones, critican a los bolcheviques y critican del otro lado a los socialdemócratas, que ahí yo creo que coincidimos en la crítica. En donde no coincidimos es en la crítica a los bolcheviques, o sí, en algunos puntos sí, en otros no. Yo creo que el Estado como tal, ¿cómo organizarías? Y esta es la pregunta para ellos. ¿Cómo organizarías una defensa de tu territorio en este caso, o de tu proyecto político? Porque ellos no quieren hablar de territorio y no quieren hablar de la nación o el Estado-nación. ¿Cómo organizarías una defensa militarmente sin Estado, sin ejército regular? Claro, tendrías que tener una organización no solamente de consejos obreros armados. Tendrías que tener eso. Y yo eso en el texto no lo leí. O sea, yo hice la lectura hace un año y voy a tratar de leerlo de nuevo porque yo esa parte no la vi. O sea, el tema de la violencia, la teoría de la violencia que hablaba Engels y Marx también en El Capital, y que allá hay unos desorientados, por llamarles de alguna forma, diciendo que no, que la teoría de la violencia no existe y que son sectas filosóficas casi que rayan en lo religioso, y diciendo, bueno, que no hay que tomar ninguna posición respecto a lo de Venezuela. Si ese fuera el caso, pues los bolcheviques no debieron tomar ninguna posición con la Primera Guerra Mundial y no debió tomar posición, y Lenin llamando renegados a Kautsky, a Bernstein y a todos los socialdemócratas en su momento. Entonces, hay que tomar posiciones, es tomar posición, tomar el cielo por asalto, es lo que muchos le llaman, y es lo que hicieron los bolcheviques. Obviamente hay un trabajo detrás de 20, 30 años. Antes de 1917 hay un trabajo de 20, 30 años intentando tomar el poder político. Al final lo logran, pero es un trabajo que está detallado. No me voy a poner a detallarlo aquí, pero pueden leer El quehacer de Lenin, pueden leer Huelga política de masas de Rosa Luxemburgo, que también tiene una descripción de ese periodo. Y entonces, aquí lo interesante, como ya vimos, es cómo vas a defender el territorio. Sin poder político es muy difícil que esto se pueda cumplir. Yo lo entiendo como crítica, ok, criticas a los socialdemócratas, criticas a los bolcheviques, o los bolcheviques ahorita serían los marxistas, leninistas, como quieran llamarles, pero normalmente fluctúan en esas. Hay tres posiciones, hay más, pero las más dominantes quizás es, de un lado, socialdemócratas,
son más reformistas, como lo están viendo ustedes en pantalla, socialdemocracia reformista. Y los bolcheviques, que serían los marxistas leninistas, también pueden entrar aquí, maoístas, pueden entrar y cualquier otra corriente que defienda la dictadura del proletariado. Y del otro lado pues están los lefcoms, y es otra posición política en la que pues, están en contra de los socialdemócratas y en contra del Estado, y son más tendientes o más propensos, proclives, no sé cómo llamarles, a los consejos obreros. Sin embargo, su acción política es también muy nula en este caso. Es muy poca, ¿no? Y lo que normalmente sucede es que la socialdemocracia reformista es la que se ha quedado con el control de un gran grupo de izquierda, de un gran grupo dentro de la izquierda. Eso es lo que ha sucedido históricamente. Así que, como ustedes lo están viendo, el debate está abierto, pero hay que definir esas tres posiciones. Hay más, obviamente. Hay más posiciones políticas y no es algo homogéneo. La izquierda no es algo homogéneo. Eso estoy totalmente de acuerdo con los que lo están diciendo, que no es algo homogéneo. A ver, les voy a presentar el libro. Aquí, a ver. Creo que no sé qué hice. A ver. Aquí, ok, ya está. Ok, ahorita les presento el libro. Bueno, este es el libro. A ver, ahí está. Si lo alcanzan a ver. Ok, este es el libro. Tiene, y nos vamos a ir al índice. A ver. Tiene una introducción de un prólogo de los CIPCOM, los cibercomunistas, que estoy en contacto con ellos y me parece un grupo interesante. Yo creo que ellos también están en la línea de los leftcoms. Ellos entran en la línea de los leftcoms también. Estos comunistas de izquierda, contrarios al Estado y todo eso. Pero la parte de la democracia directa y utilizar la tecnología me parece que tiene mérito para lo que queremos nosotros. Entonces, este es el índice, los puntos de partida de los principios fundamentales de producción y distribución comunista, es lo que acabamos de ver. Son 6 páginas. Ahora, la revisión socialdemócrata del marxismo, que esa sí tiene 35 páginas, 35 no, perdón, 20 aproximadamente, menos de 20 páginas. Entonces vamos a revisar el capítulo 2 y si nos da tiempo el capítulo, yo creo que sí nos da tiempo. El capítulo 2 y el capítulo 3, porque vamos a ver lo que ellos están planteando. Vamos a tratar que este video sea de... llevamos escasos minutos, 18 minutos, entonces sí nos da tiempo. Como les dije, las sesiones van a ser de 1 hora en la que voy a ir comentando este texto. A ver, ya comentamos la introducción la sesión pasada, entonces ahorita estamos ya aquí en el capítulo 2. El inciso A dice: el error de intercambiar trabajo socializado a través de formas de organización que utilizan el capital para dominar este trabajo. Y la posición de ellos, dice, tanto la socialdemocracia radical como la socialdemocracia reformista revisaron, o sea, son revisionistas según el texto que estamos leyendo, según los internacionalistas holandeses, son revisionistas, dice, porque y en el punto crucial de la Asociación de Productores Libres Iguales lo dejaron de lado, por decirlo de alguna forma. Entonces dice que lo que están haciendo es reproduciendo el sistema capitalista. Dice: un círculo cada vez más amplio de productores trabaja exclusivamente para el mercado, todos producen lo que ellos mismos no consumen. El producto fabricado es para los demás, todos trabajan para la sociedad, todos realizan un trabajo social. El propio capitalista es el gran revolucionario que en el curso de su desarrollo ha sacado a los productores de su antiguo modo de producción y al servicio del capital los lanzó a un proceso de producción que ha abolido las antiguas condiciones patriarcales del trabajo. Al romper toda referencia a la persona o a la familia, el capitalismo ha llevado a todos a un estado en el que cada uno, despojado de toda propiedad,
solo tiene su propia energía laboral para participar en el proceso de producción socializado. Ok, eso es correcto. Eso para mí en este momento me parece correcto. El diagnóstico que está haciendo me parece correcto. La socialdemocracia sigue haciendo del proceso de socialización de la producción algo completamente diferente. El progreso constante de la producción socializada se traduce en el crecimiento constante de la formación de trust, consorcios y cárteles. Vio la socialización en la forma en que se organiza la producción capitalista. En realidad, esta es solo la forma en que los capitalistas privados o colectivos organizan y concentran el derecho a disponer de los medios de producción del producto social y del trabajo social. La socialdemocracia confunde las formas específicamente capitalistas de organizar el control del trabajo social con el trabajo social mismo. Y luego dice, esta confusión también se da en los bolcheviques, que ven en el comunismo una economía popular formada por empresas estatales modernas como los ferrocarriles y las oficinas de correos. Recordemos en el texto del Estado de la Revolución en el que Lenin dice, bueno, esto es fácil. Esto es el tránsito, es fácil, el socialismo es sencillo, es cómo funciona la industria del correo, estoy diciendo, como empresas de, bueno, sí, puede ser, es una industria, ¿no? Puede ser una industria o no. Bueno, más bien sería una industria, pero de servicios. Cómo funciona el correo, dice así debe ser la producción. Y solo vamos a necesitar la contabilidad. Está, si ustedes leen el Estado de la Revolución, yo lo leí hace muchos años, pero les voy a ser honestos, y lo leí hace quizás 12 años, y cuando yo no tenía, lo leí estando muy más joven, yo creo que a los 19, 18 años. Entonces, claramente no es lo mismo. Ya leerlo a esta edad, hicimos círculos de estudio, lo tenemos en este canal, el Círculo de Estudio del Estado de la Revolución. Sí, 6 sesiones, lo pueden ir a ver con los compañeros. Creo que salió bien. 6 sesiones hicimos del Estado de la Revolución. Ahí es donde se comenta que Lenin, que la producción debe estar organizada como el correo. Y eso lo están criticando los internacionalistas holandeses. Dice, así tanto para la socialdemocracia radical como para la reformista, el trust vertical, la forma capitalista de organizar la producción desde la materia prima hasta el consumidor, se convierte en la forma ideal del modo de producción comunista. Organizar toda la economía nacional como lo está el correo. He ahí nuestro objetivo inmediato. Ok, entonces, organizar toda la economía nacional como lo está el correo, he ahí nuestro objetivo inmediato. Y luego critica a Phil Harding, que fue el que escribió El Capital Financiero. Dice, esto no significa otra cosa que nuestra generación se enfrenta al problema de transformar esta economía organizada y dirigida por los capitalistas en una economía dirigida por el Estado democrático, con la ayuda del Estado, con la ayuda de una regulación social consciente. Esta es la visión general de la producción comunista que encontramos en todos los matices de la socialdemocracia. Y luego, bueno, pues vamos viendo y analizando y dice, bueno, y esto es la parte en la que ellos no están de acuerdo. Luego el inciso B, nacionalizar y socializar. Aquí está el inciso B. Dice, aunque Marx no pintó un retrato de la vida económica en el comunismo, sí nos parece y que puede considerarse que la regulación de la producción se llevaría a cabo no por el Estado, sino por la vinculación de las asociaciones libres de la sociedad socialista, y que nos dice que Marx tenía una visión que puede parecer liberal anarquista en esa época. Luego, la gestión y la administración de la producción debe ser llevada directamente por los propios productores y consumidores y no por mediación a través del Estado. La equiparación de Estado y sociedad es un invento de los últimos años. No sé cómo llamarle cuando alguien dice invento. Yo creo que utilizamos invento a veces para, cuando no profundizamos en el análisis, decimos es un invento. En este caso el texto lo está utilizando, es un invento. La mediación del Estado y lo dice aquí. A ver, si quieren lo hago más grande. Aquí está. A ver cómo lo están viendo ustedes.
la equiparación de Estado y sociedad es un invento de los últimos años. Bueno, pues invento de quién o cómo o de quiénes. Eso es lo que yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con esta parte porque debemos nosotros ya empezar a plantear directamente una forma de análisis del Estado, ¿no? Que Marx no terminó, pero Engels intentó hacer algo respecto a ello y hay otros autores hablando también del Estado. Luego dice, a ver, esta parte de los ferrocarriles, el correo, cómo están organizadas, también dice, a ver, que el viejo Liebknecht, en respuesta a los intentos de poner los ferrocarriles, las minas de carbón y otras grandes industrias en manos del Estado, dijo: cuanto antes se dé cuenta la sociedad burguesa de que a largo plazo no podrá defenderse la oleada de ideas socialistas, más cerca estaremos del momento en que se proclame con toda seriedad el socialismo de Estado y se ponga fin a la última lucha que debe librar la socialdemocracia bajo el lema: aquí la socialdemocracia, allí el socialismo de Estado. Y luego nos mencionan: en consecuencia, también el Congreso del Partido Socialdemócrata se declaró en contra de la nacionalización de empresas, ya que la socialdemocracia y el socialismo de Estado se denominaron opuestos irreconciliables. Y esto lo vemos en los gobiernos actuales de corte progresista en América Latina, que bueno, pues se niegan a nacionalizar, se niegan a expropiar, lo hacen muy poco. Y es un gobierno que sigue la lógica del sistema, una socialdemocracia reformista que tiene sus límites y por eso luego nos explican cómo es que votaron por Milei o cómo es que gana Milei o cómo es que electoralmente pierden. Bueno, porque no están cambiando la situación dentro de su espectro, dentro de su región, dentro de cada uno de su país. No están cambiando esa situación. Entonces, eso es lo que nos está ahorita planteando el libro. La Revolución Rusa, asimismo, se ajustó totalmente al esquema de la nacionalización de la industria. Y bueno, pues básicamente lo que se hicieron fue nacionalizar, expropiar y nacionalizar ciertas empresas. Y concluyen: en lugar de esto se les dio gato por liebre. El Partido Comunista dio directrices según la cual las empresas debían unirse como trust para ponerlas bajo la dirección central. Las que no pudieron incluirse en el plan de gestión central fueron devueltas a los propietarios porque estas empresas aún no estaban maduras. Esto de la maduración como si fuera una fruta, bueno, también es interesante. Es interesante, aunque parezca que no es interesante. Y sin embargo, luego nos dice el primer congreso de los consejos económicos que tomó la decisión de nacionalizar, dice, la nacionalización no debe ser una nacionalización puntual, sino que debe ser llevada a cabo únicamente por el Consejo Nacional Superior, el Consejo de Representantes del Pueblo. El Partido Comunista no dio pues ninguna directriz para que los propios trabajadores integraran su empresa en la vida económica comunista. No proporcionó orientaciones para transferir efectivamente la gestión y el control del proceso productivo a la sociedad. Para él, la liberación de los trabajadores no era obra de los propios trabajadores, sino que la implantación del comunismo era función de los hombres de ciencia, de los intelectuales, de los estadísticos y de tantos otros nombres de estos señores ilustrados. El Partido Comunista creyó que bastaba con expulsar a los viejos capitanes industriales y asumir él mismo el derecho de mando sobre el trabajo, para conducirlo todo al puerto seguro del comunismo. La clase obrera solo servía para eliminar a los antiguos patrones del trabajo y sustituirlos por otros nuevos. Su función no era ni podía ir más allá porque no existía ninguna base para la autoorganización por falta de reglas de producción de aplicación general. Entonces aquí, como ustedes están observando, y me parece excelente que lo observen, es el discurso, este discurso, fíjate que lo pueden... Aquí los pueden tomar los de la derecha también, llamada derecha, pero pues en la derecha ustedes saben que es amplio el espectro, libertarios, fachos, gente de extrema derecha, derecha democrática, derecha democrática, imagínate lo que estoy diciendo, pero de derecha electoral.
sería la palabra. Y este discurso de decir, bueno, el comunismo solo utilizan a los trabajadores para que la gente de izquierda llegue al poder. Ojo con lo que se está diciendo, porque ahí también la crítica puede ser utilizada por los leftcoms y la utilizan la derecha y lo utilizan también los leftcoms en este caso. Es una crítica que se está haciendo de manera muy, yo creo que muy general y no va a la profundidad que merece el asunto. Luego dice, los bolcheviques se jactan de ser los sucesores consecuentes de Marx y harían bien en rebajar sus miras, porque de hecho han despreciado el significado de la socialización de los medios de producción por el de la nacionalización de las empresas maduras, que no es otra cosa que abandonar la revolución proletaria, abandonar el comunismo mismo. Aquí, bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasó. Luego nos dice, esto es interesante porque Oppenheimer dice, la socialización marxista se imagina abordada paso a paso, calificando de socialización la expropiación por parte del Estado o el municipio de empresas individuales. De ahí el misterioso giro de las empresas maduras, que por otra parte no tiene sentido. Desde el punto de vista marxista, esto es completamente absurdo. Para Marx, la sociedad solo puede ser madura en su conjunto. Para él, las empresas individuales o las ramas de las empresas pueden ser tan inmaduras y socializadas como los órganos individuales. De un embrión pueden ser maduros en el cuarto mes de embarazo y dar a luz por separado existencias independientes. Esto de que es una discusión ya vieja y que sigue reciente, es una discusión muy antigua, pero sigue reciente porque no tenemos la respuesta. Nosotros, lo que se hizo en la Unión Soviética, sobre todo tuvieron problemas en el campo de que eran capitales individuales o eran pequeños capitales que trabajaban la tierra y entonces no se les podía según expropiar porque tendrías que expropiarlos a todos. Esto lo menciona Stalin en su libro que estoy leyendo recientemente, en su texto breve de problemas económicos del socialismo en la Unión Soviética. Recomendado también los textos del Che Guevara y sobre todo de Stalin, del Che Guevara, sus escritos económicos y el texto de Stalin, que luego lo vamos a tratar también. Aquí no hay una respuesta como tal. No hay una respuesta que nos satisfaga o que satisfaga a nadie, eso hay que decirlo. Según lo que leemos para Marx, toda la sociedad socialista solo puede ser madura en su conjunto. No puedes ir expropiando partes, según lo que dicen los autores del texto. Pero lo que Stalin dice, bueno, es que no podemos hacerlo de golpe porque habían muchos campesinos individuales que tenían una parcela, una extensión de tierra y pues, no sería lo correcto expropiarlos a todos. De hecho, Stalin y podemos compararlo porque yo quisiera hacer la contraposición, a ver si tengo aquí el texto de Stalin, que si lo debo de tener, a ver, si lo tengo lo presento ahorita de cómo lo menciona Stalin, porque si no, pues para que no caigamos en dudas de qué es lo que está pasando. Ahorita les voy a poner, a ver, el texto de... aquí está. Y se los presento, ahí está. Otra vez quedé abajo. A ver. Ya saben que a mí el OBS no me gusta mucho, se me hace complicado. Bueno, no es que no me guste. Se me hace complicado, pero bueno, aquí en este texto de Stalin, a ver, les voy a poner la portada primero para que ustedes también lo lean, porque pues a mí se me hizo un gran texto que debe de ser leído. Yo sé que estamos comentando otro texto, pero quiero cruzarlo con este texto, ¿no? Ver la posición de los bolcheviques también.
Y eso creo que nos ayuda a tener más elementos para criticar. Entonces, para criticar y para analizar. El texto que es este de Stalin, que habla de la producción mercantil en el socialismo, pero hay una parte, acá está, dice, aquí está, es la página 14 de este texto que yo tengo. Dice, tampoco se puede calificar de respuesta a la opinión de otros marxistas de pacotilla que piensan que quizás se debería tomar el poder y expropiar a los productores rurales, pequeños y medios, y socializar sus medios de producción. Los marxistas tampoco pueden seguir este camino descabellado y criminal, pues ello minaría toda posibilidad de victoria de la revolución proletaria y empujaría a los campesinos por un largo periodo al campo de los enemigos del proletariado. La respuesta a esa cuestión la dio Lenin en sus trabajos acerca del impuesto en especie y en su famoso plan de cooperación. En pocas palabras, la respuesta de Lenin se reduce a lo siguiente: no dejar escapar las condiciones favorables para la toma del poder. El proletariado debe tomar el poder. Aquí hago un paréntesis. El debate, lo que estaba planteando aquí Stalin, que luego lo vamos a revisar, era eso, ¿no? De que cómo debe proceder el proletariado si en uno u otro país, incluido el nuestro, se dan condiciones favorables para que el proletariado tome el poder y derroca el capitalismo. Si en el país dado el capitalismo y la industria concentrado hasta tal punto los medios de producción, que estos pueden ser expropiados y puestos en manos de la sociedad, pero la agricultura, a pesar del desarrollo del capitalismo, está aún fraccionada entre numerosos propietarios, productores pequeños y medios, que no se puede plantear la cuestión de expropiar a esos productores. Entonces, él dice, hay dos posiciones, dice, y primero dice que Engels no responde esa pregunta en su texto, el Anti-Düring, y luego los dice que hay unos que dicen que no se debe tomar el poder hasta que las condiciones estén maduras. Y luego también dice que tampoco se debe tomar la posición de expropiar a los productores rurales y pequeños y medios para socializar todos estos medios, ¿no? No se debe de seguir este camino de tomar los medios de producción y socializarlos a los productores rurales pequeños por la fuerza. Eso es lo que está diciendo. Entonces dice, Lenin nos da unas pautas. Dice, no dejar escapar las condiciones favorables para tomar el poder. El proletariado debe tomar el poder sin esperar a que el capitalismo logre arruinar a los millones de productores individuales pequeños y medios. Luego dice, expropiar los medios de producción en la industria y hacer los patrimonios de todo el pueblo. En cuanto a los productores individuales pequeños y medios, unirlos paulatinamente en cooperativas de producción. Desarrollar por todos los medios la industria y dar a los coljoses la base técnica moderna, que eran estas haciendas, ¿no? De la gran producción, con la particularidad de que no deben ser expropiados, sino por el contrario, dotados intensamente de tractores y otras máquinas de primera calidad. Para la alianza económica de la ciudad y el campo, de la industria y la agricultura, se debe mantener por cierto tiempo la producción mercantil, el intercambio mediante la compra-venta, como la única forma aceptable para los campesinos de vinculación económica a la ciudad, y desarrollar con toda amplitud el comercio soviético de Estado y cooperativismo coljosiano, desalojando del tráfico mercantil a todos los capitalistas sin excepción. Esos eran los planteamientos de Lenin. Ya nos vamos a regresar ahorita les voy a regresar al otro texto, a ver en cuál estábamos. En este, a ver. Bueno, ahorita regresamos al otro, a ver, ahorita voy a regresar al otro texto. Pero aquí hacer los comentarios que pertinentes. Entonces vemos cómo lo que se dice de un lado, los internacionalistas holandeses dicen una cosa, Stalin plantea otra cosa. Dice, no, pues no se puede. ¿Cuál es la respuesta? Pues no la sabemos. No tenemos respuesta para ello. Sin embargo, la crítica que se está haciendo de los comunistas de izquierda, internacionalistas holandeses, consejistas obreros, es que no se debe tomar el poder del Estado, o que el Estado es impotente. Prácticamente es lo que están diciendo. Yo no sé si ellos lo manejen de esa forma. Ahorita lo vamos a ver. Si ellos lo están manejando de esa forma, no lo sé. Luego dice el derecho de mando de la clase obrera en el comunismo. Lo que todos
Los matices de la socialdemocracia consideran socialismo comunismo no es más que una aplicación consecuente de las formas organizativas que el capitalismo asume en y a través de su proceso de concentración. En eso podemos estar de acuerdo. Pero luego dice, ¿qué significa la producción creada por la concentración del capital? ¿Qué significa desde el punto de vista de los asalariados por un lado, desde el punto de vista de los capitalistas por el otro? Es la dominación sobre el trabajo, la dominación organizada sobre los asalariados. Y obviamente dice, ¿cómo dominar a la clase obrera? Todos los matices giran en ese punto. La tarea que se propone en estas teorías es organizar este mando sobre los trabajadores de la forma más completa y centralizada posible, y poner este mando bajo la supervisión del Parlamento, los reformistas o del Estado proletario, tal como lo forma el Partido de los Trabajadores Asalariados, los bolcheviques. En otras palabras, la dominación sobre la clase obrera debe ser atemperada por la democracia. El resultado es siempre un aparato de poder con derecho de mando sobre los trabajadores asalariados. Para que el sistema de producción socialista funcione en estos proyectos de socialización, su dirección debe garantizar en primer lugar los medios de producción y por tanto el derecho de mando sobre el trabajo, esto es, sobre los trabajadores. En teoría este derecho es necesario para defenderse de la contrarrevolución. En la práctica también se dirige contra cualquier interferencia indeseable de los asalariados. Si los propios trabajadores quieren decidir sobre el curso de la producción, esta aspiración se presenta como expresión de un estado de ánimo burgués, y estos trabajadores son tratados como contrarrevolucionarios. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Y esta parte yo creo que la subrayé dos veces porque creo que en ese momento me pareció interesante. En el que dice, bueno, si los trabajadores quieren decidir el curso de la producción, el Estado los va a tratar como contrarrevolucionarios. Y eso también lo decía el Che Guevara. Y esa era la posición de Lenin y era la posición de... En su momento de Lenin, claro, tomando en cuenta las circunstancias, pero el Che Guevara sí lo dice explícitamente en el texto que luego les voy a compartir, que dice, bueno, pues ¿por qué no podemos dejar en manos las decisiones importantes de los trabajadores? Porque tenemos que consolidar, digamos, la sociedad, ¿no? La producción, tenemos que tener un plan, un proyecto político y no puede estar en manos de los trabajadores que mañana pueden decir pues no trabajemos. Ese era el planteamiento del Che Guevara también. Y ojo con lo que está diciendo aquí. Ellos dicen, claro, te los van a tachar de contrarrevolucionarios, pero tiene un sentido también. Yo creo que ahí el debate tiene un sentido. Hay que suprimir la explotación. Todo el mundo está de acuerdo con esto, según los reformistas. Este fin puede alcanzarse simplemente cuando solo el Estado se hace cargo de la explotación y cuando los beneficios obtenidos se devuelven a los trabajadores de instituciones sociales y reformas. Luego dice, el ideal bolchevique de la distribución in natura de los medios de producción y consumo. Los billetes están hechos, no se pueden imprimir suficientes, la demanda es mucho mayor que las posibilidades de producción. A medida que aumenta la cantidad total de dinero gastado, el valor de cambio, el poder adquisitivo del rublo disminuyó naturalmente. Los precios de los bienes subían a pasos agigantados cada día, un fenómeno que también conocemos del periodo de la inflación alemana. El valor del medio de cambio cayó tan rápidamente que los que tenían algo que vender ya no querían dar sus bienes a cambio de dinero. Querían dar sus bienes, pero solamente directamente contra otras mercancías sin utilizar la forma intermedia del dinero, solo que querían intercambiar bienes in natura. Se elogiaba esta política de inflación como método aplicado deliberadamente para la introducción del comunismo. Hubo un momento en la Unión Soviética, y aquí vamos a hacer el comentario, en el que se buscó este método que era que perdiera, digamos, el dinero, perdiera su valor, y que pues ya nadie quiere vender o intercambiar por dinero, sino que sea como el trueque. Te doy 10 bolsas de 10 sacos o costales de naranja, como le digan en su país, y tú me das, no sé, un par de zapatos, por ejemplo. Entonces, querían volver al trueque. Luego dice, el Consejo Económico Central del Estado Soviético sería a cargo de la producción de bienes cuando el dinero y el comercio fueran eliminados. Determinaría para todos los habitantes cuánto pan, mantequilla, ropa recibiría cada uno por semana o por año, lo que tendría que ser posible mediante estadísticas precisas de producción y consumo. Y esto que podemos... Aquí esto daría para muchísimo.
esta parte, ¿no? En el que se habla de que no, es que te van a racionar la comida, Bueno, pues en el capitalismo también está racionada. Yo no puedo agarrar ahorita e irme a comer diariamente arrachera o cada semana arrachera. Por decir una carne, ¿no? Que es un poquito más cara. Obviamente hay otras, pero y por un corte de carne, ¿no? O sea, a veces ni sales a comer para no, mucha gente lo hace, ¿no? Para no gastar, dice, bueno, pues estás comiendo casi lo mismo todos los días o tienes un consumo. Entonces, en el capitalismo también está racionado ese. Suponiendo que sea cierto lo que se está diciendo aquí. Claramente es la posición también de la derecha esto. Te van a racionar, mira cómo están haciendo filas. Bueno, aquí en el capitalismo también haces filas. Y ahí yo no entiendo ese debate, o no sé, no entiendo por qué se está planteando aquí de esa manera. La economía proletaria es fundamentalmente un sistema de producción de mercancías, una economía natural. Con la expansión de la economía estatal desaparece en primer lugar el dinero procedente de la circulación de las empresas públicas entre sí. Las minas de carbón suministran carbón a los ferrocarriles y las acerías sin cobrar precios. Las acerías entregan el hierro a las fábricas de maquinaria y estas últimas a las empresas agrícolas estatales sin la mediación del dinero. Los trabajadores reciben una parte creciente de su salario en especie, in natura es en especie, vivienda, calefacción, pan, carne, etc. El dinero también se extingue como medio de circulación. Esto, que es la nota 19, los problemas de la economía política en la dictadura del proletariado, que es un libro de Eugene Varga, que está en alemán. No está traducido, me parece, al español. Bueno, si lo consiguen sería interesantísimo leerlo. La verdad es que a mí me interesan mucho esos temas. Dice, por lo tanto, el cálculo de la producción y la distribución no se basaría en el dinero ni en ninguna otra medida general, sino únicamente en las cantidades de mercancías. Solo se calcularía en kilogramos, metros, toneladas. En otras palabras, se procedería a la economía natural, caracterizada así por Otto Neumann. La doctrina de la economía socialista solo conoce un productor-distribuidor, la sociedad, que sin cuenta de pérdidas y ganancias, sin circulación de dinero, ni metálico ni laboral, organiza la producción sobre la base de un plan de producción y distribuye los niveles de vida según los principios socialistas sin basarse en ninguna unidad de cuenta. Y esa fue la crítica que se le hizo al socialismo y que se le sigue haciendo. Bueno, que han intentado hacer algunos porque piensan que no hay unidad de cuenta, que no hay algo que esté midiendo o que sirva como organizador de la producción y la distribución. En este caso, muchos dicen, ay, son los precios, ¿no? Dirían actualmente. Pero luego, ¿qué sucedió? De 1917 a 1921, los bolcheviques trataron de hacer realidad este principio. En 1921 se produjo la estabilización del rublo, volvieron al dinero de valor estable. No fue en absoluto el fracaso de la Revolución Mundial ni la agricultura por la que el Estado soviético tuvo que abandonar sus planes de producción y distribución sin dinero. Con el cálculo de la producción en especie no fue por eso por lo que tuvo que estabilizar el rublo. La producción y distribución sobre esta base comunista resultó imposible. La Revolución Rusa demostró en la práctica que una producción social sin unidad de cálculo es una locura. Y intentar dirigir la vida económica en ese sentido, se tuvo que intentar dirigir la vida económica en otro sentido, ¿no? En una nueva dirección. Luego nos dice, la recopilación de todos los planes del TRUS proporcionó al Consejo Económico Supremo una visión general de todo el aparato productivo concentrado en el Estado, a partir de la cual se pudo elaborar un plan general de producción para toda la industria estatal. En este caso, ahorita les voy a decir, a ver, sí. Bueno, aquí como resultado, estos presupuestos solo existían en el papel, no tenían ningún valor de aplicación efectiva. Lo que los está diciendo es de que, bueno, se hace algo en las oficinas, como actualmente hace el gobierno, piensa que tiene planes muy buenos, interesantes, y entonces intenta hacer cosas, obras, y resulta que no es lo que la gente quiere, ¿no? En este sentido. La devaluación rápida y continua de la moneda es una desventaja en la medida en que impide la estabilización de los niveles salariales, provoca movimientos salariales y desacuerdos entre los trabajadores del Estado y el propio Estado proletario, obliga a continuos aumentos salariales, dificulta mucho el cálculo e imposibilita la elaboración de un presupuesto estatal adecuado y sobre todo para cumplirlo. Bueno,
La estabilización del rublo significó pues que el capitalismo de Estado que se organizó justo en el momento de la puesta en marcha de la revolución fijaba sus leyes de movimiento en el desarrollo de su trayectoria. En la economía rusa, los medios de producción industrial han pasado a manos del Estado, su disponibilidad, así como la disponibilidad sobre el trabajo y por tanto sobre los trabajadores, y el producto del trabajo está en manos del Consejo Económico Supremo. Los productores no controlan el producto, la separación entre trabajador y producto del trabajo es la característica esencial de la producción. Como ustedes lo están viendo, señores y señoras, y pues la crítica es la de siempre, de que en el Estado soviético había una especie de burocracia que dirigía por encima de los trabajadores y que estaban ellos, digamos, desligados del producto de su trabajo, no eran dueños del producto de su trabajo. El Consejo Económico Supremo tiene que comprar la fuerza de trabajo en el mercado, utilizando actualmente el método de los convenios colectivos con los sindicatos, el mismo que se utiliza en el capitalismo occidental. Y es la crítica que, bueno, de toda la vida. Obviamente Stalin responde a eso en el libro que ya les mostré de hace rato. Sin embargo, yo voy a tomar las críticas que se están haciendo. O sea, voy a tomarlas y las voy a tratar de comentar. Al menos ahorita las estamos comentando. Trabajo asalariado y comunismo de Estado. Dice, la producción basada en el valor de la fuerza de trabajo, es decir, en el trabajo asalariado, nunca puede conducir a otra cosa que a la privación de derechos de los trabajadores. La causa de ello no reside en la maldad de los administradores del Estado, sino en las leyes de circulación del sistema. Nunca se nos paga por nuestro trabajo total, pero a cambio de nuestra fuerza de trabajo recibimos lo necesario para nuestra subsistencia. ¿Esto quién lo dice? Ok. Y a ver. Cuanto más bajos son los salarios y más larga la jornada laboral, mayor es la plusvalía que pertenece al Estado o a los capitalistas. Aquí los Lefcoms ponen al Estado y a los capitalistas, digamos, en la misma posición, cosa que habría que ver. Ahí sí habría que hacer un análisis muy profundo si el Estado y los capitalistas son lo mismo. Pero al menos la lectura que estoy haciendo del texto, a mí me parece que ellos así lo están viendo. En otras palabras, no existe una relación directa entre la riqueza y los bienes que producimos y nuestro salario. El trabajador no determina con su trabajo al mismo tiempo su participación en el producto producido. Significa que el productor no tiene nada que ver con la dirección y gestión del proceso de producción social. El valor de la fuerza de trabajo es portador de todos estos conflictos. Y es que no es nuestro trabajo el que determina nuestra relación con el producto social. Los obreros que creen que una revolución comunista se limita a traspasar al Estado la plusvalía de los propietarios están, por tanto, profundamente equivocados. Y creen haber construido una nueva relación cuando excluyen a los capitalistas de la plusvalía para dejarla fluir hacia el Estado. Lo que realmente ocurre es, sí, una nueva distribución de la plusvalía en la sociedad, pero lo que nos interesa a los trabajadores y es una nueva relación entre productor y producto social. No surge de esta situación. Y el objetivo de la revolución proletaria solo puede ser establecer una nueva relación entre el productor y el producto social. Esto significa abolición del trabajo asalariado. El trabajo es la medida del consumo. Cuando los bolcheviques rusos procedieron a establecer la producción basada en el valor, proclamaron la expropiación de los trabajadores de los medios de producción, proclamaron que no habría ninguna relación directa entre la riqueza, las mercancías a producir y la participación de los trabajadores en el producto social. El volante escapa a nuestro control, decía Lenin. Al parecer, alguien lo conduce, pero el coche no marcha en el sentido en que lo deseaba el conductor, sino hacia donde lo guía otra persona misteriosa y sin ley, que viene de Dios sabe dónde, tal vez de especuladores privados, o capitalistas, o de ambos a la vez. Sea como fuere, el coche no conduce en la dirección en que la persona al volante se imagina que conduce. A menudo va a una dirección completamente diferente. ¿Quién dirige a quién? A decir verdad, no son ellos, los comunistas, los que conducen, sino los conducidos. Esto lo decía Lenin en la convención del partido. A ver, déjenme ver. Sí, Lenin. Esa es una frase, es muy famoso. Yo lo he leído en otros textos. Y sin embargo, a mí siempre me parece que es una confesión, una declaración de muy fuerte lo que está diciendo. Al menos ese fragmento para mí es muy fuerte. Ahora,
¿Y qué más? ¿Qué más tenemos? Obviamente al final de este capítulo cierra con una y que trata de darle fuerza a su argumento, donde dice que hubo muchas huelgas y para evitar que el precio de trabajo cayera, de la fuerza de trabajo cayera por debajo de su valor, y dice que todas estas huelgas fueron salvajes y que aumentaron las huelgas en 1921. Hubo 477 huelgas, en el 22 505, y que el 95% de huelguistas pertenecían a empresas estatales y que solo 11 fueron apoyadas por los sindicatos. Solo 11 de estas huelgas fueron apoyadas por los sindicatos. Luego nos habla de cómo las huelgas fueron aumentando constantemente también en la Unión Soviética. El hecho de que los sindicatos no apoyaran estos movimientos salariales se debe, por supuesto, a que están incorporados al aparato estatal. Claro, eso es algo que sucede actualmente con los sindicatos charros. Esto era muy necesario porque el Consejo Central de Sindicatos consideró que el Consejo Supremo en materia de seguridad laboral no se guiaba por los intereses de los trabajadores, sino por los intereses financieros de la industria. Y luego nos habla no solamente de las huelgas, sino también de los accidentes de trabajo que fueron aumentando. En 1926 hubo 25% de accidentes de trabajo. Y a ver, luego así el número de accidentes aumentó un 1% en cada trimestre. Estamos hablando de un 4% por año. Un aumento constante. Desde este punto de vista, el curso de las cosas en Rusia no puede atribuirse a la malicia de los administradores estatales rusos, sino que es una consecuencia necesaria de una producción en la que la fuerza de trabajo aparece como una mercancía. Independientemente de que el Estado compre esta fuerza de trabajo o un empresario privado, tampoco tiene nada que ver con que la plusvalía se cree para los particulares o para el Estado. El valor realiza su función de ordenación y así, por decirlo con Lenin, ¿quién dirige a quién? A decir verdad, no son los comunistas los que conducen, sino los conducidos. Yo creo que aquí lo vamos a dejar, chavos, porque ya llegamos a la hora y casi la hora. No los quiero marear. Creo que al menos tocamos el capítulo 1 y el capítulo 2. Capítulo 2 un poquito largo. Vamos en la página 50 del texto. Y la próxima entraríamos al capítulo 3, capítulo 4, hasta donde nos alcance. A los que se quieran sumar, ya saben, estamos abiertos a que se sumen a participar, a comentar sobre el texto o sobre lo que quieran comentarnos también. Pues les mando un gran saludo, un abrazo, cuídense y seguimos firmes en el conocimiento y en la lucha. Un abrazo.